Hola, soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y hoy tenemos la tercera parte, vamos a hacer la tercera parte del tema sobre las aflicciones del alma, las aflicciones de la luna. Y bueno, vamos a empezar respondiendo algunas de las preguntas que se han planteado, específicamente pues a raíz de la primera, del segundo vídeo. Es una pregunta muy interesante acerca de Lilith y vamos a hablar un poco de Lilith a lo largo de la sesión de hoy. Lo que pasa es que pienso incluirlo pues en un momento en el cual estoy hablando de una aflicción que está... que hay una mosca. Una aflicción que está que esté relacionada precisamente con el apogeo lunar. Bien, pues nada, pues nos vamos a poner directamente a la materia y vamos a tratar de explicar todas estas cuestiones pues de la mejor manera posible. O que esté, bueno, desde luego, en nuestro poder hacer. Lo primero que quiero explicar es algo acerca de la órbita de la Luna. Porque es una cosa que me planteó mi hijo cuando estábamos hablando. Es una cuestión que tiene que ver con la ingeniería y con la física, ¿no? Es acerca de los atractores en campos de información. Cuando nosotros estamos hablando de un atractor toro o un atractor toroidal, pues eso afecta a muchos órdenes de la vida. Pero un atractor toroidal se expresa a través de un toroide, que es el tipo de movimiento que ejecuta la Luna en relación con el Sol, vinculado a la Tierra. Entonces lo vamos a explicar un poco antes de meternos en la octava condición de aflicción. Muy bien, en mecánica celeste, ciertos movimientos orbitales, como los de los asteroides en resonancia orbital con planetas, pueden aproximarse a un atractor toro. ¿Qué es un atractor toro? Un atractor es un vórtice que de alguna manera determina que el movimiento que ejecuten ciertos elementos dentro de un sistema pues tiendan a focalizarse en un punto. En sistemas eléctricos o electrónicos como osciladores con dos frecuencias no sincronizadas, el comportamiento de señal puede también aproximarse a un atractor toro, es decir, también se da en campos eléctricos. En resumen, un atractor toro pues describe un comportamiento cuasi periódico donde el sistema sigue un patrón recurrente sin ser completamente periódico. ¿El movimiento de la Luna respecto al Sol desde la perspectiva de la Tierra sería un movimiento así? Pues sí, el movimiento de la Luna respecto al Sol visto desde la Tierra se puede describir de manera similar a un atractor toro en términos de su naturaleza cuasi periódica, aunque no es estrictamente un atractor toro en el sentido técnico de los sistemas dinámicos caóticos. Sin embargo, comparten ciertas características clave que vamos a mencionar. Primero, son ciclos inconmensurables. La Luna y el Sol tienen ciclos diferentes, que no son múltiplos exactos entre sí. El ciclo lunar, aproximadamente 29,5 días para completar sus fases, y el ciclo anual del Sol, 365 días, no se sincronizan de manera perfecta, creando patrones que se repiten, pero nunca de forma exacta. Entonces, al hablar de una trayectoria cuasi periódica desde la perspectiva de la Tierra, el movimiento de la Luna respecto al Sol sigue una trayectoria compleja, ya que la Luna completa su ciclo de fases varias veces durante el ciclo anual, aproximadamente unas 13, del Sol. Esto crea un patrón cuasi periódico donde, aunque la Luna y el Sol se alinean periódicamente, como en las lunaciones o las fases lunares, sus posiciones relativas no regresan exactamente al mismo punto en el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, multiplicamos 28 días por 13, pues nos da 364 días, ¿no? De todas maneras, eso no es un ciclo exacto, es a lo que me vengo a referir. Es un ciclo muy aproximado, pero no es exacto. Entonces, la estabilidad del patrón se establece en el sentido de que la Luna siempre repite sus fases y posiciones respecto al Sol de forma confiable. Pero debido a la diferencia en los ciclos de la Luna y el Sol, hay una repetición exacta. En el largo plazo,
Esto genera variaciones sutiles, como el fenómeno de las lunaciones y el ciclo de Saros en los eclipses, que como he comentado hace que los eclipses se produzcan pues con gran exactitud en periodos de 18 años, ¿no? Así, aunque técnicamente no es un atractor toro en el sentido caótico, el movimiento de la Luna y el Sol desde la Tierra tiene una estructura casi periódica que produce patrones similares a los de un sistema con frecuencias inconmensurables. No veríamos un patrón toroidal en el movimiento de la Luna respecto al Sol desde la Tierra en el sentido estricto de un atractor toro tridimensional. Sin embargo, la combinación de los ciclos de la Luna y del Sol sí crea patrones complejos y repetitivos que tienen cierto parecido visual y estructural en su periodicidad y en su variación continua de forma una especie de donut. El movimiento de la Luna y sus fases en relación con el Sol genera patrones cíclicos, pero estos se manifiestan más como patrones espirales de tipo Lissajous que en un gráfico bidimensional, en lugar de un toro tridimensional desde nuestra perspectiva. Entonces hay que tener en cuenta que es como si dijéramos un movimiento en donde vemos una espiral y produce una imagen, si lo observamos en dos dimensiones y desde el punto de vista de uno de sus polos, muy parecido al símbolo del yin y el yang. Es decir, vemos una espiral y a la vez es una espiral que convoluciona de manera que conforma una especie de donut, ¿no? De donut con gordito, ¿no? Con un agujero pequeño, ¿no? Un agujero de hecho. Es como una especie de vórtice, ¿no? Esos vórtices están muy relacionados con los nodos lunares, ¿no? Son puntos en los que vemos como que la energía pues, es absorbida y expulsada, ¿no? Representa, de hecho, los principios relacionados con los nodos y podría ser trasladado, por ejemplo, a una imagen pues, que todos podemos figurarnos, que es la imagen en la bañera, ¿no? Que es cuando nosotros vaciamos una bañera que está llena de agua y vemos cómo que se hace una espiral que gira en el sentido de las agujas del reloj, aquí donde nosotros vivimos, en el hemisferio norte, y gira al revés, en el otro sentido, para la gente que vive pues, en el hemisferio sur, lo cual es muy curioso. Pero en realidad es como si estuvieran conectados, ¿no? El hemisferio norte y el hemisferio sur genera un movimiento donde lo que nosotros en el nodo norte enrollamos, en el nodo sur se desenrolla. Es como si dijéramos que conforma pues, un campo magnético. Ese campo magnético hace que se muevan pues, los líquidos pues, cuando evacúan pues, de una manera determinada, ¿no? El movimiento de la Luna y sus fases en relación con el Sol genera patrones cíclicos, pero estos se manifiestan más como patrones espirales que en forma de un donut perfecto. Es decir, vemos espirales. A lo largo de un año la Luna pasa por sus fases varias veces y cada ciclo de fases no se alinea exactamente con el anterior debido a la diferencia de duración entre el mes lunar y el año solar. Esto produce patrones espirales de fase que se repiten cíclicamente creando un patrón similar al toroidal, pero en un plano. Es lo que decía, la imagen tiene la forma del yin y el yang, ¿no? A largo plazo, ciclos como el ciclo de Saros, en los eclipses, o las variaciones en el perigeo, que es lo que vamos a mencionar un poco más adelante cuando hablemos acerca de Lilith. Estamos hablando sobre todo de las superlunas, es decir, cuando vemos lunas muy grandes, se mueven muy deprisa, ¿de acuerdo? Es porque la luna está muy cerca de la Tierra, en el perigeo, ¿no? Y generan patrones recurrentes que tienen una estructura cuasi periódica también. Las superlunas o el perigeo tienen que ver con la oposición a Lilith, ¿no? Lo que se llama en terminología moderna Priapo, ¿no? El contrario de Lilith. Estos fenómenos no se alinean en una figura toroidal, pero sí siguen patrones de repetición que recuerdan la estructura toroidal en su estabilidad cíclica y en su complejidad. Esto se proyecta en un espacio de fases, y si intentáramos proyectar los ciclos lunares y solares en un espacio tridimensional, podríamos generar una figura que recordara a un toroide, aunque en realidad sería más compleja y con varias capas de inconmensurabilidad,
dadas las variaciones en la órbita lunar. Como por ejemplo la precesión de los nodos, ¿no? El hecho de que los nodos progresen, mejor dicho, retrograden, ¿no? Entonces, aunque el movimiento no es estrictamente toroidal, sus patrones cuasi periódicos generan estructuras visuales muy complejas y cíclicas que pueden recordar en parte a un toroide cuando se analizan en el tiempo, pero sin formar una figura toroidal en el espacio físico que observamos desde la Tierra. Sería como un inmenso símbolo del yin y el yang tridimensional. Lo podríamos interpretar de esta manera. El movimiento de la Luna en relación con el Sol visto desde la Tierra crea un patrón que recuerda simbólicamente al yin y al yang debido a su naturaleza de ciclos opuestos y complementarios que se mueven en espiral. Aunque no es literalmente una figura tridimensional del yin y el yang, la relación continua de luz y sombra, día y noche, y los cambios de fases lunares evocan esta dualidad. Hay algunos aspectos clave que resaltan en esta comparación a la hora de entenderlo, ¿no? Primero, las fases lunares del ciclo solar reflejan un cambio constante entre la luz y la oscuridad, similar a la esencia del símbolo del yin y el yang, donde cada mitad contiene una pequeña parte de su opuesto. En las fases lunares, por ejemplo, la luna crece y mengua continuamente, simbolizando un flujo cíclico entre lo visible y lo invisible, y al igual que en el yin y el yang, ¿no? Al igual que en el yin y el yang representa fuerzas opuestas que se equilibran. El movimiento de la luna y el sol crea fuerzas de equilibrio en el cielo, con la luna reflejando la luz solar y pasando por ciclos de crecimiento y declive que son siempre complementarios al día solar. Si proyectáramos las trayectorias lunares y solares en un espacio tridimensional a lo largo del tiempo, veríamos patrones cíclicos en espiral o en ondas, que recuerdan a un yin y el yang en movimiento y que además es tridimensional, debido a su naturaleza casi periódica e interdependiente. Si bien el patrón no forma un toroide literalmente, la idea de una figura circular dinámica evoca el yin y el yang en el sentido de un flujo constante y una representación visual del equilibrio entre dos fuerzas. Al observar el ciclo completo de fases lunares en combinación con el ciclo solar, se obtiene un patrón similar a un yin-yang tridimensional, en donde la dualidad se despliega y se repliega en ciclos de luz y sombra, crecimiento y declive, visibilidad e invisibilidad. En resumen, aunque el movimiento de la Luna y el Sol no forma literalmente un toroide, su interacción constante, cíclica y complementaria puede percibirse como una expresión cósmica del yin y el yang, simbolizando un equilibrio entre el flujo de fuerzas opuestas en un espacio de fases tridimensional y dinámico. Además, este modelo no solamente lo podemos observar en el movimiento cíclico de la Luna, en la órbita de la Luna y en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y en la relación entre esos tres cuerpos, ¿no? La relación entre tres cuerpos genera campos toroidales en prácticamente todos los sistemas de flujo, y por lo tanto digamos que no solamente es un punto que está en relación con la indicación del Sol y de la Luna, sino que replica un modelo que está presente en todas partes, incluso en nuestro cuerpo. Muy bien, hecha esta salvedad y este comentario acerca de lo que es el ciclo del Sol y de la Luna, porque permite conectar con muchas de las indicaciones que están relacionadas con las aflicciones de la Luna. Es decir, todas las perturbaciones dentro de este sistema, Benézora las incluye como perturbaciones que dan lugar a aflicciones en la carta respecto de la Luna, ¿no? Y por lo tanto, me pareció interesante explicarlo, ¿no? Da una imagen acerca de cómo es esa estructura que es tan importante. Hay que tener en cuenta que el Sol, la Luna y la Tierra vienen representados en la carta por la figura del Sol, la figura de la Luna, y también con el ascendente, porque el ascendente es el punto en el que se insertan los ejes, ¿no?, cardinales, en el esquema general del zodiaco. Por lo tanto, nos sirven como punto de referencia. El ascendente representaría el punto que de alguna manera replica las condiciones terrestres, como ya hemos hablado en su momento. Os recuerdo, por ejemplo, el vídeo de la que seguro que muchos de vosotros habéis visto, porque además es un vídeo que ha tenido bastante repercusión entre
entre las personas suscritas al canal, las que sois más activas. Y allí hablo pues acerca de esa sincronización, ¿no? De esa sincronización. Muy bien, ahora vamos a hablar de la octava condición. La octava condición de desgracia de la luna es cuando está en el camino de la quema, lo que llamamos la vía combusta, que es una vía, que es un camino que va desde el grado 19 de Libra al grado 3 de Escorpio. Perdón. En la octava condición, Benezra menciona que la luna se encuentra en desgracia cuando está en el camino de la quema, que es una franja específica del zodiaco, que va desde 19 grados de Libra hasta 3 grados de Escorpio. Esta franja es conocida en la astrología tradicional por ser particularmente problemática para los planetas que la atraviesan y se considera una posición de aflicción muy severa para la luna. El camino de la quema es una región del zodiaco que tiene una connotación maligna, la astrología tradicional, especialmente en relación con la luna y su capacidad para manifestar sus influencias naturales. Esta franja zodiacal abarca parte del signo de Libra y los primeros grados de Escorpio y es considerada un área de aflicción para los planetas que la cruzan, pero de manera particular para la luna. El camino de la quema, o camino combusto, o la vía combusta, es una zona de transición entre dos signos zodiacales con energías muy diferentes. Libra es un signo de aire regido por Venus, caracterizado por la búsqueda del equilibrio y la armonía. Y Escorpio, un signo de agua, regido tradicionalmente por Marte, asociado con la intensidad, con el conflicto y con la transformación. Yo siempre comento cuando hablamos de Libra, Libra más que tener que ver con una balanza, tiene que ver con el acto de librarse, ¿no? Lo que busca por encima de todo los signos de aire es liberación, sublimación, disgregación, desvinculación. Por lo tanto, lo que busca el Libra pues es librarse, ¿no? Haciendo aquí un pequeño juego de palabras que creo que es muy adecuado. Sin embargo, el agua representa justamente lo contrario del aire y por lo tanto está relacionado más que con la liberación, con la adaptación. Es decir, en nuestra vida nosotros tenemos siempre una dicotomía frente a las circunstancias que se nos plantean, ¿no? O vincularnos y por lo tanto adaptarnos a la situación, ser adaptables, ser empáticos, fluir como el agua a través de la roca, es decir, en lugar de penetrarla, rodearla, ¿no? Haciendo pues una espiral, tratando de envolverla, o liberarnos, es que lo representa el aire, ¿no? Entonces Escorpio es un signo de agua, es un signo de agua fijo, con lo cual implica, de acuerdo, pues una adaptación a los patrones del pasado que es totalmente incontestable, que es categórica, ¿no? Con lo cual, lo que implica sobre todo el signo de Escorpio, pues es la fidelidad absoluta pues a los principios antecesores, ¿no? Y ese signo, podríamos llamarlo así, que defiende, ¿de acuerdo? Pues los valores establecidos, ¿no? A través de la memoria. Entonces, eso marca un choque muy potente entre el aire y el agua, que siempre es un choque que se da de manera muy, muy notable. Es decir, comparemos, por ejemplo, pues un signo como Acuario con Piscis o de Géminis con Cáncer, ¿no? Siempre se da. Pero aquí estamos viendo pues una parada en seco, porque es un signo móvil al que le sigue un signo fijo, ¿no? Entonces, la transición entre Libra y Escorpio es problemática porque se interpretan como un área donde el principio de disipación, de equilibrio y de búsqueda de liberación se ven socavadas por la tendencia más conflictiva y destructiva y conservadora de Marte y Escorpio. Entonces esto crea un ambiente astrológico donde la luna, que rige las emociones, el hogar, el bienestar y lo que es cotidiano, pues sufre una disminución de su poder y se enfrenta a influencias desafiantes, ¿no? De hecho, sabemos, y los que estáis en Logos bien lo comentamos en muchos momentos, pues Marte es Escorpio, pero se manifiesta Aries, ¿no? Entonces el punto es esa manifestación, el punto es esa manifestación emocional, esa manifestación que es una manifestación pues hipervital, ¿no? Una manifestación en donde la acción es una acción pues pulsional de manifestación
y de expresión, ¿no? Con lo cual Escorpio es la antesala a una explosión. ¿Por qué la luna se ve afectada en el camino de la quema? Pues es una buena pregunta. La luna es el luminar que gobierna los afectos, las emociones, el hogar, la familia y la seguridad. Cuando transita por esta franja del zodiaco, sus cualidades naturales se ven comprometidas por la combinación de la influencia debilitante de los últimos grados de Libra y los primeros grados de Escorpio. Entonces esto puede generar ¿qué? Pues inestabilidad emocional, por ejemplo. La luna, que normalmente otorga estabilidad emocional, pues se ve perturbada al pasar por esta región. Y puede haber una mayor tendencia a experimentar conflictos, emociones fluctuantes o sentimientos de inseguridad, ¿no? También problemas en el hogar o la familia. Como la luna también rige el hogar, los momentos en que transita por el camino de la quema pues pueden coincidir con tensiones familiares, dificultades para mantener la armonía o problemas relacionados con la seguridad emocional o física. También una sensación de crisis emocional, ¿no? Debido a la influencia de Escorpio, que es un signo asociado con la transformación, la muerte y la regeneración, pues la luna puede verse obligada a enfrentar crisis emocionales o eventos que requieren una transformación interna profunda. El camino de la quema se asemeja a la idea de la combustión, pero en lugar de estar relacionado con la cercanía al Sol, está vinculado a una franja específica del zodiaco que afecta a los planetas, especialmente a la Luna, cuando la cruzan. Entonces, al igual que la combustión, el tránsito por el camino de la quema puede debilitar las capacidades del planeta afectado, especialmente en términos de su visibilidad y capacidad para expresar sus cualidades naturales. Además, hay que tener en cuenta que, como decían los antiguos, en el periodo helenístico, la luna tiene indicación y simboliza su precepto más evidente, la naturaleza. Todos los procesos naturales se dan en virtud de la luna, como además también indica al principio de su texto pues el propio Benezra. Todas las cosas que ocurren en el ámbito sublunar, que por eso se llama sublunar, se dan por mor, se dan en virtud de lo que la luna canaliza. Y la luna, por lo tanto, es el factor que activa pues, al resto de los planetas, y él es el factor que de alguna manera une los aspectos pues, de todos los planetas dentro del sistema, teniendo en cuenta además que cada uno de los signos es como cada uno de los vasos en donde se expresa pues una modalidad en lo que llamaríamos pues la jora del sistema. Acordaos de lo que comentábamos cuando hablábamos del Timeo de Platón, ¿no? Cuando hablábamos acerca de la jora, que es la sustancia y la matriz de todas las cosas, ¿no? Entonces, es como si dijéramos que ese lugar guarda la memoria del proceso a través del cual pues, la luna vive una transición crítica en su proceso de desenvolvimiento, ¿no? El tránsito por el camino de la quema debilita las capacidades del planeta que pase por allí. Entonces, cada parte del zodiaco tiene sus propias características energéticas y es lo mismo pues, con el tramo de 19 grados de Libra a 3 grados de Escorpio, ¿no? Cubre la transición entre un signo móvil y un signo fijo, lo que intensifica pues, la naturaleza aflictiva de este lugar, ¿no? Libra es un signo móvil de aire, regido por Venus, que normalmente otorga pues, cualidades de equilibrio y de armonía. Sin embargo, los últimos grados de Libra son vistos como una fase de declinación de estas cualidades, ya que el signo está finalizando su ciclo antes de entrar en Escorpio. Escorpio es un signo fijo de agua, regido tradicionalmente por Marte, y es conocido por su intensidad, su enfoque en la transformación y su relación con lo oculto y lo subconsciente. Los primeros grados de Escorpio son vistos como especialmente críticos, además son términos de Marte, y además es el decanato de Marte. Yo siempre lo explico. El planeta que tiene más fuerza en un lugar del zodiaco es, sin ningún lugar a dudas, Marte en los primeros grados de Escorpio cuando es una carta nocturna, porque tiene la regencia de triplicidad nocturna de agua, tiene el domicilio en Escorpio, tiene el término de Marte también, y tiene el decanato de Marte. En algún momento espero hablar de las 5 dignidades con
con prolijidad, explicar acerca de cuáles son los referentes a los que debemos pues, remitirnos cuando se trata de analizarlos, ¿no? Muy interesante, decanato, porque el decanato marca respecto del signo la manifestación aparente en el planeta que rige el lugar, que adopta por el hecho de que un planeta pues, esté presente y esté actuando pues, en ese segmento del signo. Muy bien, por lo tanto, la octava condición de desgracia para la Luna se refiere a cuando transita por el camino de la quema, como estábamos comentando. Abarca desde los 19 grados de Libra a los 3 grados de Escorpio, y este tramo del zodiaco es conocido por su influencia aflictiva, especialmente para la Luna, que ve comprometida su capacidad para proporcionar estabilidad emocional, armonía y seguridad en lo cotidiano. La transición entre Libra y Escorpio marca un momento de inestabilidad y de crisis, en donde las energías de la Luna se ven perturbadas por influencias intensas y conflictivas. El camino de la quema o vía combusta tiene una conexión simbólica con las caídas de los luminares, especialmente en relación con la Luna. La caída de los luminares se refiere a posiciones astrológicas donde la capacidad de los luminares de manifestar su energía está severamente debilitada. En el caso de la Luna, la caída de la Luna, como bien sabréis, ocurre específicamente en Escorpio, en grado 3 de Escorpio. Y esta caída está íntimamente ligada a la región del camino de la quema, porque ahí es donde finaliza la gran vía combusta restringida, ¿vale? No la gran vía combusta extendida, de la que, bueno, pues también podemos hablar. Escorpio es un signo donde las cualidades lunares de nutrición, cuidado y seguridad se ven afectadas por energías transformadoras, intensas y a menudo conflictivas. El camino restringido, por lo tanto, de la quema o la vía combusta restringida, es una vía que va desde la caída, el grado de caída del Sol, que es el grado 19, y el grado de caída de la Luna, que es el grado 3. De todas maneras, la vía combusta extendida va desde dos puntos del zodiaco que son nefastos, considerados nefastos. Están relacionadas con un punto que es un punto que debió ocupar pues un asterismo especialmente aciago, ¿vale? Que es el ojo de la serpiente o la escala superior serpentis, que es un lugar pues en donde, bueno, es un lugar pues muy infausto, ¿no? Es el grado 19 de Escorpio. Entonces, entre el grado 19 de Escorpio y el grado 11 de Libra, que es Algorab, que es el cuervo, que es una estrella muy maléfica también. La llamaban los chinos la pila de los cadáveres malolientes, ¿no? Entonces va desde el grado 11, la extendida, va desde el grado 11 de Libra al grado 19 de Escorpio. Es decir, desde el cuervo hasta el ojo de la serpiente, ¿vale? Escorpio es el signo de caída de la Luna y en términos astrológicos, cuando un planeta está en su signo de caída, su energía se encuentra en su posición más débil y sus cualidades están restringidas. Hay que tener en cuenta que la posición de un planeta en ese lugar es como que el planeta ha caído de su exaltación, y por lo tanto es un lugar en donde de alguna forma aparece postergado en sus manifestaciones. La significación de una caída, de acuerdo, es la de una indicación muy notable de humillación y de postergación para lo que representa un planeta. Entonces, en Escorpio la Luna tiene que enfrentarse a emociones intensas, lo que genera una crisis emocional o conflictos internos. Es un momento donde las emociones, en lugar de ser suaves y nutritivas, se ven forzadas a lidiar con situaciones difíciles o extremas, ¿no? Muchas veces está asociada a la posición de la Luna en Escorpio a experiencias del trauma, ¿no? A fantasías de trauma, fantasías de persecución o fantasías de destrucción o de violación de la integridad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aparece en muchas configuraciones con Luna en Escorpio, ¿no? El Sol tiene su caída en Libra, y la conexión con el camino de la quema pues también es notable, ¿no?
El Sol se relaciona con el camino, con la vía combusta, ya que su caída ocurre en Libra, que es el signo que precede a Escorpio. La caída del Sol en Libra se debe a que mientras el Sol simboliza pues, la identidad, simboliza la vitalidad y la autoridad, Libra es un signo donde eso se ve postergado, ¿no? Donde se busca el compromiso, en donde se busca pues, la diplomacia y en donde, por lo regla general, pues se evaden los conflictos, ¿no? Libra es un signo en ese sentido, como estábamos comentando antes, que trata de librarse, ¿no? Y por lo tanto, pues el librar el conflicto es una prioridad, ¿no? Cualidades que no son naturalmente compatibles con la forma en que tiene el Sol de imponerse, ¿no? Entonces, en Libra el Sol se ve obligado a compartir su poder y se ve obligado a ceder pues, ante la búsqueda pues, de un compromiso, ¿no? Y esto debilita pues, su capacidad para imponerse y manifestarse con fuerza, lo que se agrava cuando el Sol se encuentra dentro del camino de la quema, ¿no? Cuando la Luna transita por el camino de la quema, entra en una zona donde se ven reflejadas dificultades en su caída en Escorpio. Los primeros grados de Escorpio intensifican la aflicción de la Luna y, en resumen, la octava condición de desgracia para la Luna, cuando transita por el camino de la quema, se ve agravada por su caída en Escorpio, que como decíamos es un signo donde sus energías de protección y nutrición se ven drásticamente comprometidas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la novena condición. La novena condición de desgracia de la Luna es cuando está al final del signo, porque ahí es donde están los términos de los maléficos. En esta novena condición, Penedra menciona que la Luna está afligida cuando se encuentra en los últimos grados de un signo, porque según la astrología tradicional ahí es donde suelen encontrarse los términos de los planetas maléficos, es decir, Marte y Saturno. Como si dijéramos que la Luna se ve comisionada en ese lugar, ¿no? El sentido de comisión, el sentido de retribución que le dan los planetas a un planeta que está en sus propios, que está en los términos en los términos, ¿no? Este concepto está relacionado con la astrología helenística y medieval, donde los signos de zodiaco se dividen pues, en segmentos llamados términos o confines, y algunos de estos segmentos pues, están regidos por planetas que aportan una influencia más negativa o restrictiva, ¿no? En astrología tradicional, los términos, como comentábamos el otro día, son subdivisiones dentro de cada signo que están regidos por diferentes planetas. Entonces, estas subdivisiones pues, tienen el propósito de modificar o matizar la influencia de un planeta que se encuentra dentro de un signo, proporcionando pues, detalles sobre cómo se manifiesta esa influencia. Los maléficos, Marte y Saturno, tienen términos asignados a ellos en cada signo, y sus términos tienden a estar hacia los finales de los signos. Los términos asignados a Marte o Saturno pueden inducir pues, retribución a planetas que resulten contraproducentes, más restrictivas, más destructivas o más desafiantes, ¿no? Entonces, cuando la Luna cae en los últimos grados de un signo, es probable que esté dentro del término de un maléfico, lo que introduce pues, una influencia más negativa en los asuntos lunares, como las emociones, el hogar y la gestión de las rutinas. Los últimos grados de un signo son particularmente problemáticos para la Luna porque se asocian con un estado de declive o debilitamiento. A medida que un planeta se acerca al final de un signo, está concluyendo su ciclo dentro de esa energía zodiacal y está preparándose para entrar en el siguiente. Este punto de transición se considera más inestable y menos potente, especialmente si está bajo la influencia de los términos maléficos. La Luna, que rige los afectos, como estábamos diciendo, pues puede experimentar una sensación de fatiga o desgaste cuando se encuentra en los últimos grados de un signo, debido a la combinación de estar en un estado de transición y la influencia restrictiva de los maléficos. Dado que la Luna gestiona también lo cotidiano y lo familiar, los últimos grados del signo bajo la influencia de los términos maléficos puede señalar un periodo de conflictos domésticos o de dificultades emocionales dentro del entorno. Cada signo tiene un conjunto específico de términos asignados a los diferentes planetas, como digo, incluidos Marte y Saturno. Y los últimos grados de muchos signos están asociados a esos dos planetas. Por ejemplo, en Aries, los términos de Saturno ocupan los grados del 26 al 30. Si la Luna está en este rango de grados en Aries, pues su energía
está debilitada por la influencia restrictiva y fría de Saturno. En Escorpio, los últimos grados también están regidos por Saturno, del grado 24 al 30, lo que hace que la Luna, cuando se encuentra en este rango, pues esté sometida a una energía más destructiva y conflictiva, lo que afecta a su capacidad de manifestar armonía en términos de lo que es lo cotidiano. Entonces, cuando la Luna está en los términos de Marte o Saturno, su capacidad para manifestar sus cualidades de nutrición, de cuidado y de protección se ve afectada de manera significativa. Saturno impone restricciones, limitaciones y una sensación de frialdad o de distanciamiento. Y esto puede manifestarse en la vida como una sensación de soledad o de postergación, o como suelo decir muchas veces, una sensación alienante. O en el hogar como problemas familiares o una sensación de pesadez emocional, como se da fatiga, se da una resistencia, como que las rutinas se hacen más indigestas, más pesadas, ¿no? Marte, sin embargo, pues aporta energía agresiva, conflictiva y destructiva, lo que puede manifestarse en el ámbito emocional como tensiones, frustraciones y explosiones de índole emocional. Marte en los últimos grados de un signo puede hacer que la persona se sienta más impulsiva o reactiva, lo que complica la vida familiar y emocional. Siempre digo que para entender un planeta es bueno decir que lo que el planeta es lo que representa su signo de alegría. Lo que el planeta es, pues en el caso de Marte, representa Escorpio. Pero ¿cómo se manifiesta Marte? Marte siempre se manifiesta y da su apariencia a través de lo que representa el signo a través del cual deviene. Signo a través del cual deviene es Aries. Con lo cual, Marte siempre expresa la naturaleza de Aries, que es pues una naturaleza de Escorpio, ¿vale? Una naturaleza introvertida, una naturaleza vertida hacia los sentimientos del pasado, una tendencia al resentimiento, que se expresa a través pues, de una acción pues, deliberada, conativa, impulsiva, compulsiva y de vitalidad pues, explosiva. La novena condición de desgracia para la Luna ocurre cuando está en los últimos grados del signo, ya que es probable que esté bajo la influencia de los términos de Marte o Saturno, que son los planetas maléficos. En esta posición la Luna está afligida por su capacidad de nutrir y de proteger, y por lo tanto esta combinación puede generar conflictos emocionales, dificultades en lo cotidiano, distorsión de la visión de la realidad, dificultades para la comprensión de circunstancias que normalmente pues, están integradas dentro de nuestro devenir y alteraciones en la normalidad, ¿no? Pasemos a la décima condición, ¿no? Cuando la Luna se está desacelerando. En esta condición, Benezra considera que la Luna está en desgracia cuando se desacelera, moviéndose a una velocidad menor a su ritmo habitual. Esta condición es particularmente significativa en el contexto de la astrología tradicional, donde la velocidad de la Luna es un indicador clave de su vitalidad y capacidad para influir en los asuntos que rige, como las emociones, pues como el hogar, la normalidad y demás, que ahora hemos comentado varias veces. Muy bien, precisamente cuando la Luna se mueve lenta es precisamente cuando está en Lilith, es decir, es Lilith, de acuerdo, pues es el apogeo lunar, que es donde la Luna se mueve más despacio. Entonces, respecto de la pregunta que planteaba ayer, pues una de nuestras oyentes, pues Lilith pues es un factor importante. Y no está en relación con los nodos Lilith, sino está en relación más bien con el apogeo y el perigeo lunares. Con lo cual, pues bueno, vamos a explicar esta décima condición, que estoy seguro que va a ser muy popular, porque donde se menciona Lilith, normalmente la gente pues abre las orejas, ¿no? Muy bien, al hablar del perigeo y del apogeo, ¿cómo afecta la velocidad de la Luna? La Luna sigue una órbita elíptica alrededor de la Tierra, lo que significa que su distancia con respecto a nuestro planeta varía. En términos astronómicos, la Luna tiene dos posiciones cruciales en su órbita. El perigeo, que es el punto en que la Luna está más cerca de la Tierra. En el perigeo, la Luna se acelera y su movimiento a través del zodiaco es más rápido de lo habitual. En astrología, esa aceleración se interpreta como una mayor vitalidad emocional, dinamismo y adaptabilidad en términos familiares y domésticos.
En el perigeo es donde se producen las famosas superlunas. La luna brilla mucho y además, pues en esa circunstancia, brilla mucho aunque no esté llena, ¿eh? Es decir, brilla mucho y se ve más grande, ¿vale? Entonces, en esas condiciones, que es lo que se llama en términos modernos príapo, la luna se expresa de manera pues muy abundante y muy notable, ¿no? Y luego tenemos el apogeo, que es el punto de la luna en que está más alejada de la Tierra, que es Lilith, y en esa posición su velocidad disminuye. En el apogeo la luna se mueve más lentamente, lo que se asocia con una menor capacidad para expresar y manifestar sus cualidades. Esta lentitud se traduce en una aflicción emocional y un estado de menor vitalidad para asuntos relacionados con el hogar, la familia y el bienestar, con lo cual representa una fase en la que parece que la luna quiere desanclarse, ¿no? Desvincularse. Esa es la faceta, podríamos llamarlo así, en el mainstream feminista ha tenido tendencia en el ámbito de la astrología a centrarse en la voluntad de emancipación, ¿no? La voluntad, de acuerdo a en la famosa cuestión femenina de que ya hablaban los rusos en el siglo XIX, ya hablaba Dostoyevski acerca de ella y también Tolstoy y otros autores de aquella época, hablando del feminismo, que estaba muy activo en la Rusia de aquel tiempo. Pues es una actitud, podríamos llamarlo así, calibanesca, ¿no? Es decir, en donde estamos viendo la parte en que la luna se vuelve, a través de sus instintos, pues más profundamente desafecta, ¿no? Cuando la luna se encuentra desacelerada, que es en la condición de Lilith, lo que suele suceder cerca del apogeo, su capacidad de adaptación y de expresión emocional se ve reducida. La luna es conocida por su naturaleza rápida y cambiante, que refleja la fluctuación de las emociones y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sin embargo, cuando se mueve lentamente, es decir, cuando está en Lilith, esta adaptabilidad disminuye. Y esto puede interpretarse como un estado de desgaste emocional o dificultad para procesar cambios internos, lo cual genera conductas extremadamente reactivas y muchas veces, dependiendo de en qué signos se encuentren, pues violentas y intransigentes, ¿no? La luna desacelerada representa un estado de mayor introspección también y un momento de mayor fatiga. Las personas pueden sentirse abrumadas por emociones difíciles de expresar y de procesar y pueden experimentar una mayor necesidad de estabilidad, lo que diríamos pues una mayor necesidad de mimos, y por lo tanto mayor cuidado. Entonces es por eso que se producen muchas veces circunstancias extremadamente reactivas y compulsivas. Porque básicamente en esas circunstancias pues también tienen menos recursos para lograr esa estabilidad o recabar ese efecto, ¿no? Como regente del hogar, la luna en movimiento lento, retrógrada, puede señalar periodos en los que la vida familiar o doméstica se ve ralentizada o se enfrenta a obstáculos, generando un ambiente de tensión o estancamiento. Perdón. La velocidad de un planeta en astrología representa su capacidad para actuar y para manifestar sus cualidades. Es un planeta rápido, es dinámico y tiene más influencia para actuar en el ámbito de los asuntos que rige. Por lo tanto, cuando la luna está desacelerada, pues simboliza una situación en la que su energía se encuentra debilitada y con menor capacidad para nutrir, proteger y guiar en el área de las emociones y el hogar. La luna en el perigeo, sin embargo, está en unas condiciones completamente diferentes. Cuando se encuentra en su perigeo, su influencia emocional y su capacidad de adaptación están en su apogeo, lo que significa que es más capaz de manejar los cambios y dar estabilidad a los asuntos que gobierna. Al estar la luna más cerca de la Tierra, su movimiento es más rápido y se ve más grande. Entonces se expresa pues, las cualidades juguetonas, cualidades felices, la tendencia a disfrutar pues, de la infancia, la ingenuidad en el goce, la inocencia del disfrute. Es decir, la luna cuando se encuentra en esa posición es como un niño, de acuerdo, pues con esa manera tan incondicional de disfrutar, ¿no? Esa forma tan absoluta de felicidad en el juego, ¿no? Sin embargo, la luna en el apogeo es todo lo contrario. Representa un momento en el que sus cualidades están restringidas y su capacidad para adaptarse a los cambios se ve reducida. Es decir, es un niño amargado. Este estado de aflicción indica que la persona puede enfrentar
mayores desafíos para gestionar su vida emocional y doméstica de forma efectiva. Entonces, ¿qué efectos tiene eso en la carta natal y en los tránsitos? Bueno, si una persona tiene la luna en movimiento lento en su carta natal, pues es posible que experimente desafíos relacionados con la adaptabilidad emocional. Le va a costar adaptarse emocionalmente. O que tenga una tendencia hacia la introspección profunda y una vida emocional pues más bronca y más conflictiva. Y que sea lenta en el proceso y en la adaptación a circunstancias pues afectivas pues cambiantes. Y puede enfrentar muy mal lo que son pues los cambios y las desafecciones. Sobre todo es especialmente susceptible a las traiciones, ¿no? Entonces, cuando la luna está en tránsito y se mueve lentamente, también, al hablar del tránsito, puede señalar un momento en que los asuntos cotidianos, emocionales o familiares avanzan con mayor lentitud. Y esto puede reflejarse en la vida de la persona como una necesidad de detenerse y de reevaluar sus emociones, o como un periodo de dificultades para enfrentar los cambios. Bueno, la 10ª condición de desgracia para la luna, y he hecho bastante hincapié en el tema de Lilith por la pregunta que nos hizo pues, en el cajón de comentarios una de nuestras oyentes. Esa 10ª condición está muy relacionada a lo que en la modernidad llamamos Lilith. Y se da cuando la velocidad disminuye, particularmente cuando está cerca del apogeo. Nuevamente repito, en esta condición la luna pierde parte de su capacidad y de su flexibilidad, lo que puede llevar a una mayor dificultad a la hora de procesar las emociones y a la hora de manejar pues, los propios impulsos. Sobre todo eso se muestra con con una condición muy notable cuando se encuentran signos móviles, es decir, signos solsticiales o equinocciales. Los equinocciales ya sabemos que son Libra y Aries, y los solsticiales pues son Capricornio y Cáncer, ¿no? Entonces en esos signos la indicación pues da pues tendencias pues muy violentas y muy reactivas. Sin embargo, cuando vemos esas conjunciones o esos aspectos duros en signos fijos, ahí lo que estamos observando pues, es una tendencia a la obstinación, a la terquedad, a la resistencia y al resentimiento. Los signos fijos, como bien sabéis, pues son Escorpio, Acuario, que son los más conflictivos en este sentido, porque tanto el aire como el agua hablan acerca del modo en que nos vinculamos, ¿no? Hablan acerca del modo en que son signos que buscan pues la combinación y la asociación, y ahí son especialmente duros, ¿no? En Tauro y Leo pues eso afecta menos, pero también pues muestra pues esos rasgos de manera notable. Signos mutables pues es probablemente la mayor volatilidad, ¿no? Son cambios bruscos de humor, periodos pico afectivos, en donde hay pues, tendencias depresivas arrasadoras y también momentos de exultación pues, excesivos, ¿no? Son características en los que se expresa la aflicción de la luna en relación con Lilith de manera muy notable cuando Lilith se encuentra en signos de esa modalidad, ¿no? En astrología, la 10ª condición de desgracia de la luna cuando está desacelerada se relaciona con los puntos Lilith y Príapo. Estos dos puntos, como estamos comentando, representan extremos en la órbita lunar. Lilith representa un punto de la órbita lunar, como estábamos comentando, la luna está en su posición más lejana respecto de la Tierra, coincidiendo con su menor velocidad. En términos astrológicos, Lilith es vista como un símbolo de introspección y allí habla de la energía oculta o más difícil de expresar. Ahí está hablando la parte sombría de nuestra naturaleza. Cuando la luna está cerca del apogeo, su desaceleración y lejanía de la Tierra simbolizan una disminución de la vitalidad emocional y un estado de mayor introspección o complejidad en la expresión de sentimientos y de necesidades emocionales. Entonces, en esta posición, la luna pues, tiene dificultades para influir de forma rápida y adaptativa, y su energía pues, puede manifestarse en formas pues, más sutiles y contenidas. Para Venezra, esta desaceleración indica una aflicción, porque la luna, que normalmente representa el cambio y la adaptabilidad, está en un estado de inercia
de reactividad y de introspección, creando un entorno en el que la persona puede sentirse profundamente desconectada de sus emociones o de su vida familiar. Sin embargo, también tenemos el punto opuesto, también es un punto por exceso, que es Príapo. Por otro lado, representa a Príapo el perigeo lunar, el punto donde la luna está más cerca de la Tierra, moviéndose más rápido y simbolizando un estado de mayor cercanía, vitalidad e impulso emocional. Entonces, cuando la luna está en el perigeo, cercana a Príapo, su aceleración sugiere una expresión más intensa y accesible a las emociones, es decir, una mucho mayor permeabilidad, una mayor receptividad que algunas veces se asocia con la candidez o con la inocencia, ¿no? Y una capacidad ampliada para adaptarse a los cambios y gestionar temas cotidianos o familiares con rapidez. Astrológicamente, Príapo refleja una manifestación más directa de los deseos y de los aspectos instintivos de la personalidad, con lo cual también es una etapa en la que nos volvemos pues más podríamos llamarlo así, más exhibicionistas o de alguna manera más ingenuos, pues la expresión de nos volvemos más, entre comillas, naturales, ¿no? Mientras que Lilith simboliza una energía fuertemente represiva y fuertemente buscadora de retribución, es decir, retributiva, Príapo está más asociado con el presente y con la capacidad de conectar con los sentimientos de manera más inmediata y por lo tanto una mayor ausencia de filtros. También en esas condiciones vemos pues, condiciones pues, mucho más generosas, ¿no? Por esta razón, la luna en movimiento acelerado en el perigeo se considera una posición más favorable, en la que los atributos lunares pues, están en su máxima expresión. Se puede manifestar pues, sin las limitaciones de introspección profunda asociadas con Lilith. Yo creo que algún día vamos a tener que hacer un vídeo específicamente hablando de Lilith, porque tiene una riqueza de alusiones que en la vida psíquica pues, se ven de manera muy clara y que además nos aportan pues, un conocimiento acerca de los filtros en relación con las posiciones de la luna, pues que son muy útiles cuando estamos interactuando con alguien, sobre todo con alguien cercano, ¿no? Es decir, hay que saber que manejar a una persona en nuestros afectos y en sus afectos, es decir, establecer una relación razonable y equilibrada con alguien en nuestro entorno cercano siempre equivale a tener que lidiar con su Lilith, ¿no? Entonces, Lilith es el punto en el que chocamos. Y en general sabemos que todas las relaciones que empiezan pues tienen tendencia a finalizar. Todo lo que empieza pues termina en algún momento. Y siempre quien pone punto y final es Lilith. Es decir, nos vamos a enfrentar a las características de Lilith en la carta de una persona siempre. Cuanto más intensa y más cercana es una relación, mayor es la importancia que juega en esos vínculos pues la posición del apogeo lunar en el momento del nacimiento de la persona. Cuando la luna está en desaceleración, se asocia con temas profundos y a veces oscuros de la psique, lo que puede manifestarse como emociones reprimidas o desafíos para integrar y expresar necesidades emocionales pues, de manera sana. El simbolismo de Lilith en el apogeo lunar enfatiza la energía de retención, introspección y desafío emocional. Y es el punto normalmente en el que hemos sido reprimidos, el punto en el que hemos sido injustamente castigados. Es decir, expresa aquello que de alguna forma ha sido en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida en relación con personas que han tenido autoridad sobre nosotros, el punto en el que han incidido, el punto en el que de alguna manera hemos sido lacerados o vulnerados o dañados, ¿no? Entonces, la 10ª condición de aflicción para la luna, según Benezra, refleja el debilitamiento que la astrología moderna asocia con Lilith, que es un espacio donde la energía lunar es más introspectiva y menos visible o accesible, lo que complica pues, la manifestación emocional. En resumen, la 10ª condición de la aflicción de la luna en movimiento lento se relaciona con el simbolismo de Lilith como punto de apogeo y baja vitalidad, mientras que el movimiento rápido de la luna en Príapo representa un estado favorable de mayor claridad
y capacidad emocional, destacando la importancia de la velocidad de la luna para su influencia pues, en la vida cotidiana y emocional. Muy bien, y ahora vamos a ir ya con la última. Se está alargando más de la cuenta el vídeo, pero creo que es importante haber hecho pues todas estas precisiones, ¿no? Entonces vamos a darle carpetazo a esta serie, hablando acerca de la 11ª condición de la desgracia de la luna, que es cuando está en el noveno lugar. Noveno lugar, entendemos el noveno lugar, el noveno signo a contar desde el ascendente. Por signos enteros, la novena casa, que es el lugar opuesto a su lugar de alegría. En esta condición, Ben-Ezra indica que la luna se encuentra en una posición de desgracia cuando ocupa el noveno lugar en la carta natal. Pues este lugar se considera el opuesto a su lugar de alegría, que es la tercera casa, que es el tercer lugar del ascendente. En la astrología tradicional, el concepto de alegría de los planetas se refiere a una posición en la carta en donde un planeta se encuentra en armonía con las cualidades y funciones de la casa que ocupa, permitiéndole expresar su energía de manera más óptima. El noveno lugar, al ser opuesto al tercero, representa un espacio menos favorable para la luna, donde su naturaleza se ve restringida o afectada. Muy bien, hablando del lugar de alegría de la luna, que es la tercera casa, la tercera casa es el lugar de lo habitual, de la religión de nuestros ancestros. Está relacionada también con nuestra programación mental, con nuestros procesos inconscientes y con la manera en que tenemos de administrar lo cotidiano, como hemos dicho muchas veces. Representa el lugar en donde nos comunicamos de manera fluida con los que son afines a nosotros y el modo en que nos relacionamos con nuestra gente más próxima. Como podemos ver, todos los elementos también están relacionados con las religiones agrarias, está relacionado también pues, con las religiones matriarcales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver pues, con los ciclos de la cosecha y todo lo que está relacionado con los periodos naturales, ¿no? El tercer lugar. Entonces, la luna gobierna las emociones, la familia. Se encuentra en la tercera casa en un espacio donde puede manifestar sus cualidades de cuidado, de adaptabilidad y de conexión emocional, sobre todo de conexión con la tierra, ¿no? Conexión con lo que representa la casa 4, porque la casa 3 es donde tenemos la salvaguarda de esos principios, de ese campo moral, que es en el cual pues, se consagran pues, todas las liturgias y todos los ritos propios de respeto a la Madre Tierra, ¿no? En su lugar de alegría, por lo tanto, la luna tiene una mayor capacidad para promover el bienestar emocional, facilita la comunicación en el entorno cercano y mantiene una conexión armoniosa con el entorno familiar. Una luna bien colocada pues, en la casa tercera, pues la luna es el lugar en donde una persona pues, se siente pues, perfectamente integrado en su entorno, se comunica bien, se maneja muy bien en la normalidad y sus creencias pues, están muy en línea con las creencias pues, del núcleo familiar o de los ancestros o de los antepasados, ¿no? El noveno lugar o novena casa se considera desfavorable para la luna porque está en oposición a su lugar de alegría. La novena casa es un lugar asociado con temas de conocimiento superior, aunque ese conocimiento superior es conocimiento de la revelación, ¿no? Es el lugar de la revelación. Es el lugar en donde Moisés pues, recibió las tablas de la ley, o donde Isaac pues, recibió el dictamen, ¿no? De que tenía pues, que contravenir pues, la ley de sus padres, ¿no? Es decir, el noveno lugar es el espacio en donde de alguna manera se ponen en compromiso pues, nuestras creencias, ¿no? Y es una posición asociada a temas de conocimiento superior, como decíamos, de peregrinaciones y de espiritualidad, pero no una espiritualidad como la casa 3, que es una espiritualidad vinculada a nuestros ancestros, sino una espiritualidad dimensionada hacia lo que es la trascendencia, hacia lo que es el más allá. Entonces estos temas pueden ser menos compatibles con la naturaleza de la luna, que tiende a enfocarse en el mundo afectivo inmediato, los temas relacionados con lo cotidiano y las relaciones cercanas, ¿no?
y todo lo que implica el amor trascendente y místico, que es de lo que habla la casa novena, o el conocimiento que nosotros adquirimos desafiando las creencias del colectivo, pues todo eso pues pone a la luna en una condición pues muy comprometida, ¿no? Entonces, en la novena casa, la luna puede experimentar una especie de distancia o de desconexión de sus funciones naturales. Y esto puede manifestarse en una inestabilidad emocional, dificultad para encontrar un sentido de pertenencia o para conectar con los temas más cotidianos y personales, que es lo que normalmente la luna rige. Cuando la luna está en el noveno lugar, pues su influencia sobre los aspectos emocionales y domésticos se ve afectado debido a la naturaleza de esta posición. Vemos personas excéntricas que encajan mal en los criterios convencionales, personas que normalmente, pues incluso acertadas, pues se manejan según criterios heterodoxos y con cierta falta de afección respecto de lo que son pues los valores heredados, ¿no? Es decir, básicamente es una luna disidente. También contribuye a dispersar las emociones y las hace pues más erráticas. La luna del noveno puede tener dificultades para estabilizar sus emociones, sobre todo si está en signos mutables, ya que es una posición en donde su energía está más orientada hacia lo distante en lugar de hacia lo íntimo. Dado que el noveno lugar, la novena casa, se asocia con los viajes largos y con el conocimiento autodidacta, es decir, el conocimiento que uno adquiere por sí mismo, la luna en esta posición puede señalar una vida doméstica menos estable o un deseo de alejarse del entorno familiar para explorar temas más amplios. La luna en ese lugar está mucho más abierta a trascendencia y experiencias extraordinarias, ¿no? La luna en el noveno lugar puede experimentar una sensación de desconexión emocional o de dificultad para integrarse en los asuntos familiares. Entonces, en términos astrológicos, el noveno lugar puede actuar como un espacio en donde las emociones y las necesidades de seguridad emocional que representa la luna se ven minimizadas o desviadas hacia temas que no les son naturales. La luna en la novena casa pues puede llevar a la persona a explorar sus emociones y necesidades de manera más intelectual o espiritual, lo que puede ser difícil para ella, ya que la luna tiende a buscar seguridad en lo cercano y en lo tangible. Por lo tanto, la 11ª condición de desgracia de la luna, cuando se encuentra en el noveno lugar, representa una posición de debilidad, debido a que está en el opuesto de su lugar de alegría. En el noveno lugar, la luna se encuentra en un espacio donde sus cualidades naturales de cuidado, intimidad y estabilidad pues se ven limitadas, desviándose hacia temas menos personales y más abstractos. Y esto puede crear pues una sensación de desconexión emocional o de dificultad para gestionar el ámbito familiar y cotidiano. Aspectos que son naturales para la luna cuando está en posiciones más favorables. Y bueno, y con esto damos fin a esta trilogía en la que hemos estado hablando pues de las 11 condiciones de desgracia que señala Ben Ezra pues en su introducción. Lo hemos hecho de manera incluso pues más amplia, pues considerablemente más amplia desde luego, que la que despliega pues Ben Ezra, que es mucho más sucinto, ¿no? Es decir, nos hemos explayado y además hemos introducido pues elementos, podríamos llamarlo así, satelitales, que creo que son muy importantes y que aportan pues mucho fondo a la auscultación de lo que representa la luna en una carta cualquiera, tanto en cartas natales como en cartas interrogativas, de interrogaciones o de preguntas. Entonces, nada, yo os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos, os animo a que preguntéis, que en estos últimos días estáis preguntando mucho más y eso a mí pues me complace mucho. Ya veis que mi idea es responder a todas vuestras preguntas y en la medida de lo posible no hacerlo por escrito, sino poderlo hacer de manera amplia en los vídeos, y no me perturba en absoluto tener que hacerlo, es decir, que vuestras preguntas pueden alimentar perfectamente un vídeo entero y yo me veré muy complacido pues tratando esas cuestiones, porque bueno, digamos que me complace especialmente cuando siento
que hay una conexión íntima o cercana por lo menos pues con las personas que me escuchan. También activad la campanita para que cuando lleguen pues, los nuevos vídeos que vamos a ir subiendo a lo largo de estos días, pues estéis al tanto y podáis verlos y disfrutarlos. Si no es de un tirón en varios de ellos, porque soy consciente de que algunas veces pues están quizás demasiado condensados de información. Pero en fin, es un rasgo del que no me puedo liberar. Lo he intentado muchas veces, ser más sucinto, pero es una cosa que no es más fuerte que yo. Muy bien, pues nada, pues deseando que estéis muy bien y esperando que nos veamos pues muy pronto y que crezca pues nuestra parroquia. Pues os deseo que estéis pues muy bien, con mucha salud y nada, pues os envío un abrazo sin más. Buenas tardes y sed felices.